Buenos días, les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, soy directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta oportunidad le damos la bienvenida a una nueva edición de los conversatorios mensuales organizados por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional titulados Encuentros SPD. Esta mañana vamos a abordar el tema el principio de solución pacífica de controversias en el derecho internacional, la negociación. Y vamos a contar con la presencia de distinguidos miembros de nuestra institución. Ellos son el embajador Juan Álvarez Vita, miembro titular y vocal del Consejo Directivo de la SPDI, el doctor Aníbal Sierra Altarríos, titular también, miembro titular de la SPDI, al igual que la doctora Ena Carnet. A continuación, vamos a escuchar las palabras de bienvenida y de introducción del presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el embajador Oscar Maurtua de Román. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional tiene el gran agrado de proseguir con su ciclo de conversatorios mensuales, encuentros SPDI, y dar la bienvenida a la edición de este mes de marzo del 2025 con el tema El principio de solución pacífica de controversias en el derecho internacional, la negociación. En un escenario global marcado por incertidumbres económicas y tensiones comerciales, la negociación emerge como un instrumento primordial, fundamental para la solución pacífica de controversias. Las recientes decisiones políticas que han sido adoptadas han generado impactos significativos en el comercio internacional, afectando la estabilidad de instituciones multilaterales y reconfigurando dinámicas económicas que son clave. La respuesta de diversos actores ha llevado a una serie de medidas que, lejos de disipar las tensiones, han propiciado un contexto de represalias comerciales y ajustes en los mercados globales con efectos directos en los consumidores y en las economías nacionales. A lo largo de la historia, distintos conflictos han puesto a prueba los mecanismos de solución pacífica en el derecho internacional. También existen organizaciones internacionales, organismos internacionales que han dictado normas de aceptación universal, como es la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Entidades encargadas de dirimir o examinar contraposiciones, yuxtaposiciones comerciales y arancelarias. Controversias, como el de dominio público, como la delimitación marítima entre el Perú y Chile, fue resuelta en la Corte Internacional de Justicia y han demostrado el papel clave del arbitraje y la diplomacia. Asimismo, disputas actuales como la que involucra a Panamá y Groenlandia han reavivado el debate sobre la vigencia de acuerdos internacionales y los desafíos para su aplicación efectiva y justiciera. Estos y otros casos recientes reflejan la necesidad de fortalecer el multilateralismo y la cooperación jurídica para evitar el incremento de conflictos y garantizar un sistema comercial que fluya, que sea estable y predecible. Para profundizar en estas cuestiones contaremos con la destacada participación del embajador Juan Álvarez Vita, miembro titular y vocal del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y expresidente del Comité de los DESC de las Naciones Unidas. La doctora Ena Carnero Arroyo, miembro titular de la SPDI y vicedecana del Colegio de Abogados de la Libertad. El doctor Aníbal Sierra Altarríos, miembro titular de la SPDI y presidente del Centro Internacional de Administración y Comercio, CIAC. Y la doctora Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la SPDI, quien fungirá de moderadora en este importante evento. Esperamos que esta sesión de encuentros SPDI sea un espacio enriquecedor de la reflexión y análisis sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la negociación en el derecho internacional. Agradecemos vuestra presencia y los invitamos a participar activamente en este conversatorio, reafirmando nuestro compromiso con el estudio y la difusión del derecho
internacional. Por vuestra atención, muchísimas gracias. Esas fueron las palabras del presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el embajador Óscar Maurto de Romaña. Y en primer lugar, vamos a tener la disertación del doctor Aníbal Sierralta Ríos, que por espacio de aproximadamente 20 minutos compartirá con nosotros unas reflexiones en torno a la negociación. Voy a permitirme presentar al doctor Sierralta Ríos. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Administración de Empresas y Relaciones Internacionales, así como doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en Comercio Internacional y Gerencia Internacional. Ha sido consultor de organismos internacionales, funcionario de la Organización de Estados Americanos, OEA. Ha representado al Perú ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y ante las conferencias especializadas interamericanas sobre Derecho Internacional Privado. Es investigador y profesor visitante del Max Planck Institute de Hamburgo, miembro de la Academy of International Business en Michigan State University y de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Asimismo, ha sido reconocido como profesor emérito del Centro de Altos Estudios Nacionales CAE y es notario en Lima. Como docente, ha sido profesor de la Fundación Getúlio Vargas y primer director de posgrado de Comercio Internacional de la Universidad Cándido Méndez, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido docente de la Universidad Autónoma de Asunción, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, de la Universidad de Medellín y de la Universidad Centroamericana. Es autor de más de 20 libros editados en Lima, Buenos Aires, Bogotá, Asunción, Medellín, Montevideo y Porto Alegre. Algunos han sido, de hecho, traducidos al inglés y al portugués. Muchas gracias, doctor Aníbal Sierralta Ríos, por acompañarnos esta mañana. Lo escuchamos. Muy buenos días a todos los presentes. Hace 25 años o un poco más, el embajador Óscar Maurto, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, me permitió desarrollar de manera conjunta un curso sobre arbitraje comercial internacional. Hoy día, casi un cuarto de siglo más tarde, tengo la oportunidad de continuar en esa misma línea que él había diseñado para tratar de resaltar la importancia de los mecanismos de solución de controversias. En este caso, la negociación. De ella voy a referirme tratando de absorber 3 preguntas. La primera es, ¿qué es una negociación? La segunda, ¿cómo nace la negociación? Y la tercera, ¿qué importancia tiene en el campo de las relaciones internacionales? La negociación es una técnica y un arte destinado a solucionar controversias, a prevenir conflictos a través del desarrollo de proyectos conjuntos y finalmente para tratar de determinar cuál es la mejor alternativa cuando hay muchas de estas para poder enfrentar un problema. Así es que el ámbito de la negociación en términos generales, tanto en el campo internacional, que es el tema que hoy día nos convoca, como en el campo interno, es de 3 áreas: solución de controversias, prevención de conflictos y desarrollo de proyectos conjuntos. Bien, la experiencia internacional es muy vieja. Las primeras personas que trató de sistematizar la negociación fue Francis Bacon en el siglo XVI, que escribió un libro que se llamaba Of Negotiation, en el cual se plantea por primera vez las tácticas, los mecanismos y sobre todo los estilos de negociación, y un aspecto muy importante, hoy día más vigente aún, como es la posibilidad de negociar con personalidades anormales. De ahí en adelante, la negociación no ha tenido ningún otro aporte hasta que en 1945 la Organización de las Naciones Unidas, en aquella reunión de San Francisco que duró 2 intensos meses, a inicios o a mediados casi de 1945, se dedicaron a darle forma
a la Organización de las Naciones Unidas. Fruto de ese intenso trabajo de 48 países que se reunieron en San Francisco, se determinó la Carta de las Naciones Unidas, en cuyo artículo 33 establece los 7 mecanismos de solución de controversias. Más tarde, muchos años más tarde, la Organización de Estados Americanos casi textualmente adoptó este artículo 33 de la Carta Fundacional de Naciones Unidas para incluir en su artículo 25 estos 7 mecanismos. La norma de Naciones Unidas dice, los 7 mecanismos son los siguientes, empezando por la negociación. La negociación, los amigables componedores, el arbitraje, la conciliación, la mediación y luego, lógicamente, el sistema tradicional del Tribunal de Justicia de la Corte Internacional de La Haya. Pero fueron más tarde la Academia estadounidense la que logró sistematizar las técnicas de negociación. Si bien es cierto, el artículo 33 empieza enumerando los 7 mecanismos y enunciando en primer lugar a la negociación como uno de ellos, es recién años más tarde, en los años 50, cuando en los organismos privados que vienen a constituir lo que hoy día conoceríamos como las ONGs, particularmente la organización RAND y otros organismos que son los think tanks de los años 50, se le comenzó a dar forma a la figura de la negociación, a sistematizarla y sobre todo a desarrollar el último aspecto de la negociación dentro del ámbito al cual habíamos hecho referencia, que es la teoría de los juegos. Recién podríamos decir que en los años 60 la universidad, es decir, la academia estadounidense, sistematizó todo el ámbito de las negociaciones que les aplicaron inmediatamente en las relaciones internacionales. Bien, con esto he querido decirles cómo nace la negociación y cómo se sistematiza. Lamentablemente, frente a ese estupendo aporte de la academia estadounidense dentro del sistema jurídico del common law, creado en una cultura distinta a la latinoamericana, lamentablemente digo, se ha convertido como la única fórmula, el único esquema, el único método de negociación que hay en el mundo, cuando en realidad la cultura latinoamericana, distinta el sistema jurídico y la cultura latinoamericana, distinta el sistema jurídico del common law y distinto de la cultura anglosajona, no ha podido ofrecer un modelo de negociación acorde con nuestra realidad. Bien, esta es una deuda que tienen todas las universidades del continente y particularmente las nacionales, las peruanas, que no hacen más que repetir el modelo estadounidense hecho para una realidad distinta y distante de la nuestra, sin poder plantear una fórmula de acá. Yo he logrado investigar todas las universidades, sobre todo las limeñas que dan los cursos de negociaciones, y todas siguen el método de Harvard, distante totalmente de nosotros, porque corresponde a un sistema jurídico distinto, ¿no? Por ejemplo, el sistema jurídico sajón es un sistema que cree o se funda sustancialmente en la verdad. El nuestro es una cultura basada en la mentira, ¿no? Tercero, el compromiso no requiere ser firmado en la cultura sajona, en el nuestro tiene que ser firmado, y aun cuando es firmado, los actores a veces lo niegan. Bien, pero le estoy hablando a ustedes sobre el origen, cómo sistematizó, y en el mundo la literatura es solamente dentro de la cultura anglosajona. Nosotros, en el CAEN, hemos desarrollado toda una propuesta que luego más tarde, espero que en este año o en el próximo, con el auspicio de la Fundación Getulio Vargas, podamos proponer un modelo de negociación basado en la cultura latina. Pero quiero referirme ahora de manera concreta al campo de las negociaciones
internacionales. Estas se basan sustancialmente en tres pilares fundamentales: el poder negociador, la capacidad negociadora y la habilidad negociadora. Esos son los tres grandes pilares que sostienen cualquier negociación internacional. El poder, que por supuesto es el más fascinante tema de la ciencia política y de las relaciones internacionales. El poder tiene una serie de manifestaciones. Hay el poder económico, el poder político, el poder tecnológico, el poder del conocimiento e incluso el poder basado en las fuerzas militares. Entonces, cuando se establecen las relaciones y las negociaciones internacionales, hay que tener en cuenta esto. ¿Quién es la parte que tiene el poder? ¿O qué poder es el que domina? ¿El tecnológico, el político, el económico o el comercial? Y según esto, se van generando las asimetrías. No es lo mismo que negocie un país que no tiene ningún desarrollo tecnológico con alguien que domina hoy día, por ejemplo, la inteligencia artificial. Esto genera una gran asimetría en la negociación, que hay que saber o intentar equilibrarla a través de otros mecanismos, de algunas tácticas que permitan no llegarse a dominar por el poder. Pero dije que otro de los pilares de la negociación es la capacidad. Y esta capacidad negociadora sí depende de ambas partes. La capacidad negociadora está determinada por aquel espacio que hay entre una posición máxima y una posición mínima. Y esto nos lleva al tema del objetivo. ¿Cuáles son los objetivos que tienen las partes? En toda negociación, estas deben de plantearse sus objetivos estableciendo un mínimo y un máximo. Es decir, ¿cuál es mi objetivo mínimo debajo del cual yo no llegaría a un acuerdo? Pero también tengo que ponerme mi objetivo máximo, por encima del cual la negociación puede entrar en peligro y no ser duradera. Alguien puede decir, con cierta razón, ¿por qué razón me voy a poner un objetivo máximo? Y yo les diría, es necesario ponerse un objetivo máximo porque en una negociación hay un juego ético y un juego de valores. Y lo que busco en una negociación internacional es establecer relaciones estables y duraderas. Ese vendría a ser el gran objetivo mayor. Proponerse un objetivo que permita que, llegando a determinado límite, puede establecer una relación estable, duradera, fructífera y sobre todo pacífica entre las partes. Así es que en toda negociación, cualquiera de ellas puede establecer un objetivo mínimo debajo del cual mi costo en llegar a un acuerdo sería inmenso. Pero también yo mismo tengo que ponerme un límite para decir, yo no puedo pedir más allá de esto porque entonces mi relación no será duradera, estable ni pacífica. Por supuesto, hay quienes piensan dentro de esa lógica de la negociación ganar-ganar, de que no hay que ponerse límites en los objetivos máximos. Y esa es una percepción incluso distinta de la vida. Porque cuando yo no pongo límites máximos y predico aquello que en las escuelas de administración de negocios se dice con frecuencia cuando se les enseña a los alumnos que el cielo es el límite, estoy llevándonos a una confrontación. El cielo no es el límite. El límite es la necesidad de establecer una negociación estable, duradera y pacífica. Y para lograr ello, yo mismo tengo que ponerme un límite para no exigir circunstancias mayores. Porque cuando no me pongo ese límite y tengo un poder
dominante en la relación, pues sencillamente voy a imponerlo a la fuerza y de esa manera llegaré a un acuerdo que no se sostendrá en el tiempo. La mejor prueba de esto, que duda cabe, es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se le impuso a las potencias perdedoras, se le puso condiciones tan terribles, tan injustas, que 30 años más tarde viene la Segunda Guerra Mundial. Y eso corresponde porque justamente las potencias ganadoras no se pusieron un límite en sus ambiciones. Y al no establecer ese límite, pidieron más allá de lo que puede soportar la otra parte. Bien, entonces la capacidad negociadora consiste en el espacio que hay entre el límite mínimo, debajo del cual yo o me es inconveniente celebrar un acuerdo, pero también el espacio entre ese límite mínimo y el máximo, encima del cual yo rompo la relación de paz. Ese espacio, ese margen, mientras mayor sea, va a permitir llegar a acuerdos fructíferos. Porque en la medida en que el espacio me permita oscilar entre el mínimo y el máximo, yo estaré propiciando una negociación que sea pacífica y benéfica para ambas partes. Eso es lo que determina la capacidad negociadora. En la lógica hay un extremo que se llama el silogismo cornutum, según el cual, si yo me voy por un lado, me van a cuernear, y si voy por el otro, me van a cuernear. O sea, no tengo margen. Cuando una negociación no tiene un margen, y ese margen está establecido por el límite entre el mínimo y el máximo, cuando no hay un margen, es imposible moverse. Es una negociación difícil, complicada y tal vez que no llegue a buen puerto. Entonces, mientras mayor sea el margen entre el mínimo y el máximo, las posibilidades de llegar a un buen entendimiento es más fácil. Bien, y el tercer elemento o sostén que tiene una negociación internacional es la habilidad negociadora. Esto es lo que se adquiere ya con el camino. Es lo que se adquiere en la lectura de los libros, en el ejercicio, en la capacitación, en el entrenamiento, en el ensayo. Y ahí, para esa enseñanza, podemos nosotros acudir a dos grandes instrumentos, que es el teatro y la música. La habilidad negociadora se puede adquirir, uno se puede entrenar en negociación, se puede formar. Hay escuelas de negociadores. La mayoría de ellas basadas en el sistema del common law y en la cultura anglosajona, que tienen como elemento fundamental en su desarrollo la razonabilidad. Y nosotros sostenemos otra posición. Decimos, las decisiones fundamentales no están basadas en la razonabilidad, sino en la emoción, en el manejo de las emociones. ¿Bien? Yo creo que son dos posiciones distintas. La razonabilidad es al final, cuando voy a instrumentalizar los acuerdos. Pero tengo que tener en consideración, ponderar, analizar y desarrollar y entender cómo pesan las emociones. Y estas emociones pesan sustancialmente al inicio del conflicto o al inicio de la acción para prevenirlo. Tengo que entender las emociones que hay. Y aquí es donde a veces el afán de poder racionalizar la metodología impide ver cómo el peso de las emociones funciona en la negociación. Y aquí, y con esto voy a terminar, me voy a concretar a lo que estamos viviendo en la realidad. Hoy, las grandes negociaciones en el mundo del área comercial, al cual ha hecho referencia el señor presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, es en el campo comercial. Y quien maneja esta negociación lo hace cargado de una emotividad que tiene que ser comprendida dentro del contexto no de las instituciones,
sino de los hombres que manejan y dirigen estas. Son los dirigentes políticos los que con su carga emotiva, su formación, su experiencia, los que marcan un estilo y una forma de negociación. No son las instituciones, no son los estados tanto, aun cuando nosotros creemos que los estados como institución son los que deciden. No, son los hombres que dirigen las instituciones, las que hay que comprenderlos y entenderlos a ellos. La Segunda Guerra Mundial, la empatía que generó Roosevelt con Churchill, permitió que los Estados Unidos participaran en la Segunda Guerra Mundial y terminara esta gran conflagración. Si no se hubiera generado esa simpatía, que al final luego se deterioró por una serie de otros factores, pero que permitió que dos naciones participaran para terminar con el fascismo de ese momento, fue por una razón puramente emocional. Y hoy día, para poder entender este escenario en el que estamos viviendo, tenemos que partir de quién está dirigiendo el mundo y qué cosa hay. El presidente Trump tiene un libro justamente de negociación que se llama El Nuevo Trato. Es un libro de negociación que, si ustedes lo leen, van a ver que en varios de sus párrafos dice: la primera regla de una negociación es apabulla al próximo. En una negociación, húndelo, arrincónalo a la otra parte. Y si aún respira, entonces en ese momento entras a hacer concesiones. El libro de negociación lo dice. El presidente Trump en este momento es coherente con lo que escribió y con lo que está haciendo. Arrincona a la otra parte. Lo que busca es aniquilarlo. Textualmente dice: arrincónalo. Y si aún respira, entonces comienza la negociación. Por supuesto, hay un trabajo interesante hecho por unas psicoanalistas, Frances Marie Irigoyen, que se llama El narcisismo llegó al poder, donde ella determina la personalidad del presidente, que es quien dirige las negociaciones con su estilo, y establece una serie de referencias de cómo entender esa personalidad negociadora. Que fíjense, ya lo había previsto Francis Bacon en el siglo XVI, cuando yo les mencioné en el libro On Negotiation. Francis Bacon establece cómo negociar con personas anormales o sui generis. Frances Marie Irigoyen lo dice de una manera más científica, más cercana a nosotros, en ese estupendo libro sobre cómo el narcisismo llegó al poder. Aquí también en nuestra realidad nacional tenemos políticos narcisistas, pero no quiero salirme del ámbito internacional. Y esto además es coherente con lo que él había planteado en su primer mandato. En mi libro, y permítame que me refiera a un trabajo mío, en mi libro Patología del Comercio Internacional, escrito en el año 2022, ya señalaba que lo primero que estaba haciendo el presidente Trump era destruir los principios de la paridad arancelaria en el mundo. Algo que habían luchado los Estados Unidos para crear justamente la OMC, eliminar los aranceles. Apenas había abierto la OMC a finales del siglo pasado. Luego, en el año 22, yo digo, el presidente Trump lo que va a buscar es eliminar la política de paridad arancelaria para establecer aranceles. Y hoy día está utilizando los aranceles como una forma de destruir, de aniquilar a la otra parte. La aniquilación es un término que han usado quienes ejercen el poder para arrinconar al otro. En el periodo romano, la frase era aniquilar a los cristianos. Durante el fascismo,
nazista, la frase era aniquilar a los judíos y a las poblaciones minoritarias, gitanos, inválidos y otras pequeñas minorías. Hoy día se utiliza la palabra el caviar, y antes de eso, en la Guerra Fría, la palabra era aniquilar ¿a quién? A los comunistas, que trajo como consecuencia grandes abusos, y hoy día es aniquilar al enemigo. Es decir, criticar al enemigo para aniquilarlo y después destruirlo. Entonces, las características de la negociación están basadas en el uso del poder, en la capacidad de los negociadores que nos permite poder articular algo, y en la habilidad, que es el entrenamiento y la capacitación a la cual hemos dedicado casi la mitad de nuestra vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Aníbal Sierralta Ríos por esta interesante disertación relativa a la importancia de la negociación en las controversias internacionales. A continuación vamos a tener la intervención de la doctora Ena Carnero Arroyo, quien es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. La doctora Ena Carnero Arroyo es docente principal de Derecho Internacional y Derecho de Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. Es jurista especializada en Derecho Internacional en la Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos, máster en Ciencias Jurídicas, máster en Ciencias, Convención y Gestión Ambiental. Tiene estudios de doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar y, como ya dijimos, es doctora en Derecho y Ciencias Políticas. Ha realizado estudios de posgrado de Derecho Internacional en La Haya, Holanda, y de actualización en Derecho Internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Es profesora de Teoría del Estado y Sistemas Constitucionales Contemporáneos en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, paz decana, y es jefa del Departamento Académico de Ciencias Jurídicas Públicas. Ha sido directora de la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad y presidenta del Comité de Investigación de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Ha sido becaria de la Organización de Estados Americanos, de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, del gobierno ruso, del gobierno holandés, de la AESI y de la AUI. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Coruña en España, y ha sido ponente en conferencias nacionales e internacionales. Es presidenta del Programa de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, y hace poco recibió la distinción del primer grado de Libertador Simón Bolívar, otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo. Este reconocimiento fue dispuesto por el Consejo Universitario debido a su valiosa contribución y gestión en los proyectos ERA, los cuales buscan fortalecer las instituciones en América Latina a través del intercambio académico y la formación especializada. Muchas gracias, querida doctora Ena Carnero, por acompañarnos esta mañana. Ella va a compartir con nosotros una charla referida a las modalidades de negociación en el derecho internacional. Buenos días, muchas gracias, Luciana, por la presentación. Muchas gracias por la invitación para poder compartir algunas reflexiones esta mañana junto a tan destacados internacionalistas como el doctor Aníbal Sierralta, el embajador Juan Álvarez Vita. Muchas gracias por esa invitación. He tenido en cuenta sobre todo de la exposición del doctor Aníbal Sierralta. Quiero destacar los 3 pilares que él ha mencionado sobre la negociación. El poder, la capacidad y la habilidad. ¿Y esto por qué? Porque precisamente como el tema que me enviaron es la solución pacífica de controversias en el derecho internacional, la negociación, entonces yo había estado investigando un poco sobre los desafíos de la negociación internacional actualmente en este periodo de la globalización que tenemos tan problemático, con tantos conflictos internacionales y también controversias que aún no se han resuelto, que están pendientes y que amenazan la paz y seguridad internacionales. Entonces voy a empezar indicando que
la solución pacífica a las controversias en el derecho internacional, que es un principio que encontramos en la Carta de Naciones Unidas y también en la Declaración de 1970 de las Naciones Unidas sobre los principios que deben regir las relaciones de amistad entre los estados. Pues vemos pues que existe la prohibición del uso de la fuerza, ¿no? Y es, digamos, un imperativo jurídico de bien solucionar las diferencias por medios pacíficos. Este principio es, pues, que emana de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Es un principio que también está en el derecho consuetudinario internacional y es una obligación jurídica, ¿no? Y también puede ser una condición sine qua non para la estabilidad, la cooperación y la paz internacionales. Es en ese sentido, pues, que yo voy a tratar algunas reflexiones sobre el tema de la negociación, el papel de la negociación internacional actualmente como un instrumento, un mecanismo, mejor dicho, de prevención y de solución de situaciones o conflictos internacionales. Y hablo de situaciones porque en el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Cuando se destaca el propósito de esta organización de mantener la paz y seguridad internacionales por medios pacíficos, ¿no? Y de conformidad pues con los principios de justicia internacional y los principios también de la Carta, se refiere a que este arreglo pacífico de controversias se debe aplicar ante situaciones internacionales o controversias susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz internacional. En este sentido, es que entonces la reflexión es ante un conflicto ante un conflicto internacional o digamos, la posibilidad de que en el mundo se pueda producir, aunque claro, yo creo un poco, quizá estoy hablando un poco, bueno, distante de producirse una guerra mundial, que creo que no habría ganadores. Sin embargo, cuando recordamos el acuerdo, bien conocido, el acuerdo nuclear que se suscita entre Irán, ¿no? Irán, 3 miembros de la Unión Europea, Alemania, Francia, el Reino Unido, y de otro lado está Rusia también, China, que son miembros pues del Consejo de Seguridad. Entonces, el acuerdo al que se llega en el 2015, ¿no? Refleja pues la importancia de la negociación internacional. Y este papel de la negociación internacional digamos, yo creo que ha servido para prevenir un conflicto nuclear que está, digamos que puede producirse. Y la negociación internacional es importante, no solamente porque puede, como lo ha dicho muy bien el doctor Aníbal Sierra Alta, o sea, puede traer una solución siempre y cuando pues haya un manejo adecuado de parte de los negociadores, sino también que puede utilizarse en cualquier momento en un proceso que amenaza la paz y seguridad internacionales, como es esta, digamos, crisis, diría yo, respecto al tratado, al conocido tratado nuclear indicado, ¿no? Entonces, vamos a señalar algunos pasos que se ha dado para que Irán pudiera, ¿no? En el 2015 aceptar algunas condiciones, que tome algunas medidas para que pueda dejar o reducir, ¿no? O reducir su producción, su reforzamiento de uranio, ¿no? Que se sospechaba
que estaba queriendo hacer una bomba, producir una bomba nuclear. Analizando el caso, entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. A ver, déjenme ver acá. Sí, empieza las fases, ¿no? Esto empieza a partir de, o sea, las negociaciones empiezan en la fase inicial de 2003-2006, ¿no? E involucran esta etapa de las negociaciones a Francia, Alemania, el Reino Unido, e Irán, por supuesto. ¿Y el objetivo cuál era? El objetivo era evitar el enriquecimiento de uranio en Irán y tuvieron lugar algunos acuerdos preliminares, el Acuerdo de París de 2004, y de otro lado, ¿no? Irán, o sea, el interés de Irán era que se suspendieran las sanciones económicas y comerciales que le había impuesto la Unión Europea a Estados Unidos, ¿no? Esta fase, luego viene, después de esta etapa 2003-2006, la fase multilateral 2006-2013, donde las negociaciones, pues aquí ya recién se amplían al formato que ahora conocemos, con la intervención de China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos más Alemania, ¿no? En este periodo vemos que se intensifican las sanciones económicas contra Irán y afectaron gravemente su economía. Pero no solamente se trata de la economía de Irán, del comercio, de las relaciones comerciales con Irán, sino también se trata de que obstaculizan las relaciones comerciales internacionales mundiales, ¿no? Y la fase final que se dio de 2013 al 2015, ¿no? Hablo de fase final en esta etapa porque en el 2015 ya se logra, después de cuántos años, ¿no? Se logra en realidad que estas conversaciones terminaran en un acuerdo, ¿no? En un acuerdo llamado, pues, el Plan de Acción Integral Conjunto, que viene a ser, pues, un acuerdo técnico y diplomático de gran complejidad, y donde, pues, vemos que se tuvieron puntos en común, como, por ejemplo, limitar el enriquecimiento de uranio al 3.67% durante 15 años. Reducir el número de centrifugadoras, no construir instalaciones de enriquecimiento, permitir inspecciones rigurosas por parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica, porque justamente el problema de Irán de realizar el enriquecimiento de uranio se dio por un informe que hizo el Organismo Internacional de la Energía Atómica, ¿no? Y que se dio a cambio para Irán, que fue porque habían negociado, ¿no? Entonces, lo que consiguió Irán fue que se levantaran gradualmente las sanciones impuestas por la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos. Lo que sí acá hay que tener en cuenta es que algunas restricciones, por ejemplo, o algunas sanciones que impuso la Unión Europea a Irán respecto a violación de derechos humanos, terrorismo, no forman parte de este acuerdo y por lo tanto continuaban, ¿no? Bien, ahora, estas negociaciones, o sea, o este resultado de las negociaciones, fueron, pues, ¿no? Fueron suspendidas de parte de Estados Unidos en el año 2018. Y Estados Unidos, entonces, se retira de este acuerdo, a pesar de que el acuerdo contiene cláusulas, y es la sección octava o sexta del acuerdo, de este acuerdo del Plan de Acción Integral, que contiene, pues, toda una, digamos, etapas de negociación, de conversaciones, inclusive de consultas. Por eso yo he tomado como ejemplo este acuerdo para ver qué es los desafíos, ¿no? Presentar los desafíos de la negociación internacional ante estos problemas. Y a pesar, decía que se prevén consultas, se prevén conversaciones, Estados Unidos se retira. Y esto causa, por supuesto, nuevamente una tensión internacional donde Irán, pues, amenaza, ¿no? Con volver a
volver a aumentar su enriquecimiento de uranio, y la sospecha más grande era que, y hasta la fecha, ¿no? Se sostiene de que puede construir o quizá algunos dicen ya la tiene, otros dicen que puede construir, puede producir una bomba nuclear. O sea, ese es el peligro, el riesgo más grande, ¿no? De esta salida de Estados Unidos, uno de los países pues que más, digamos, ha criticado la política nuclear de Irán, y que además, pues, no solamente se trata o sea, además es un país, pues, con mucha capacidad, como decía el doctor Aníbal Sierra Alta, refiriéndose a los pilares, ¿no? Estamos hablando ahí de un país con poder político, poder económico, un país también con habilidades, ¿no? Comerciales, con capacidad de negociar, y además cuenta también con apoyo internacional, porque aquí estamos hablando de una negociación multilateral. Inclusive está también, entra aquí el papel de Naciones Unidas, ya que este plan de acción integral conjunto fue, digamos, anexado a la resolución del Consejo de Seguridad. Entonces, bueno, también se estableció un mecanismo de verificación. Entonces, la retirada, el retiro de Estados Unidos de este acuerdo, pues, significó, pues, también la amenaza de Irán nuevamente, ¿no? Como decía, no solamente de aumentar el enriquecimiento del uranio, sino también, pues, de que ya esa negociación, o sea, se desconocieran los resultados de la negociación y volvieran a ser, ¿no? Constituyendo un riesgo mucho mayor. Ahora, en el 2021 y en el 2023, aquí nuevamente entra la negociación. La negociación. Mire qué tan largo camino, ¿no? Del año 2003, en que entraron en negociaciones Irán y Estados Unidos, y luego Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y China ahora, ¿no? Con la Unión Europea de coordinadora. Entonces, quiero destacar el papel de la negociación internacional como, digamos, un mecanismo de prevención de un conflicto mundial, porque de eso se trata, ¿no? De un conflicto mundial, cuando hablamos de que Irán tiene armas tan sofisticadas, de que puede preparar una bomba nuclear. Y entonces, en el 2021 y el 2023, con la llegada de Biden a Estados Unidos, nuevamente se realizaron negociaciones indirectas para poder reactivar el acuerdo, ¿no? Nuclear. Pero habían desacuerdos, ¿no? Sobre el levantamiento de las sanciones, garantías legales de no repetición de Estados Unidos y otros aspectos. Bueno, actualmente, ahora estamos en el año 2025, nuevamente Trump está al poder en Norteamérica, y nuevamente hay intentos, o sea, incluso ha declarado que hay intentos de poder renegociar este acuerdo. O sea, está en esa etapa. Sin embargo, hay un aspecto que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y se trata de, digamos, ¿no? De que ya el 18 de octubre de este año, ¿no? Expiran las sanciones establecidas en la resolución del 2015 de Naciones Unidas. Es decir, si es que no llegan a negociar nuevamente Estados Unidos el acuerdo con Irán y los demás países, entonces existe el riesgo de que ya no puedan, a partir, o sea, del 18 de octubre de este año, no puedan imponer sanciones, porque Irán tampoco, o sea, tampoco es que se va a quedar tranquilo, ¿no? Y digamos, es una preocupación de que se ha venido discutiendo la posibilidad de activar este mecanismo, o sea, el mecanismo de activación de sanciones internacionales contra Irán a partir del 18 de octubre de este año, ¿no? Ahora, en caso de que no se llegue a un nuevo acuerdo o se prorrogue la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, ¿no?
los demás países pueden decidir utilizar este mecanismo de nuevamente imponer las sanciones, pero tiene que ser antes, ¿no? Porque antes del 18 de octubre, porque el 17 se vence esa fecha límite para poder activar las sanciones a Irán. Una vez que transcurrió ese plazo ya no se puede hacer nada. Entonces, aquí esto, ¿no? Esta situación, porque yo le llamo situación, no una controversia, que es capaz, ¿no? de poner en riesgo, que ya pone en riesgo el principio de solución pacífica de controversias, aquí la negociación internacional puede, o ya está, no es que puede, sino ya ha venido jugando un rol importantísimo como mecanismo de prevención, ¿no? Digamos, del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Ahora, a pesar de que no es una obligación en el derecho internacional, no es una obligación de resultados, la negociación, o sea, el uso de la negociación o de otro medio de solución pacífica de controversias internacionales, sin embargo, sí, pues es una obligación negociar cuando está en un tratado. Ya he indicado que en este acuerdo nuclear existe un capítulo sobre solución de controversias y donde pues se indica que digamos, la obligación de negociar, incluso de consultas entre las partes. Entonces acá hay un reto pendiente, ¿no? Respecto a la negociación, de cómo utilizar la negociación internacional y si puede ser garantizar la paz duradera, porque de eso estamos hablando, no estamos hablando de una cuestión temporal. Como decía el doctor Serralta, efectivamente, hablamos de relaciones duraderas y esa es digamos, una función muy importante que hace la negociación internacional, justamente que se trate de mantener relaciones duraderas de paz. Ahora, por último, y bueno, refiriéndome al principio de solución pacífica de controversias y su antítesis, que es el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la prohibición del uso de la fuerza, yo creo que también es un desafío a este principio la tecnología o los avances tecnológicos, ¿no? En materia de armamento que se están utilizando en los conflictos armados. Rusia lo hace, ¿no? Utiliza drones en su guerra contra Ucrania, ¿no? También lo hacen otros países. Hay nuevas armas emergentes, ¿no? Que pues, bueno, vienen a ampliar el concepto de combatiente, los objetivos militares son atacados, por ejemplo, con los drones, pueden ellos determinar sin la acción humana, determinar sus objetivos. Entonces estamos hablando de que la tecnología también, ¿no? La tecnología pone, digamos, al derecho internacional y sobre todo al principio de solución pacífica de controversias en desafíos muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería, algunas reflexiones compartir con ustedes y gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Elena Carrero Arroyo, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, por acompañarnos esta mañana. A continuación, vamos a cerrar este conversatorio con la participación del embajador Juan Álvarez Villa, quien es integrante del Consejo Directivo en condición de vocal de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. El embajador Juan Álvarez Villa es embajador de carrera en el Servicio Diplomático del Perú, lingüista e historiador. Estudió Derecho e Historia en las universidades de San Marcos de Lima y Católica del Perú y Diplomacia en las Academias Diplomáticas de Perú y de Austria. Tiene grados de maestría y doctor calificados de summa cum laude. Como diplomático ha representado al Perú en la Argentina, Hungría, Austria, Suiza, Naciones Unidas, Viena, Ginebra y Nueva York, en la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, con sede en Montevideo, Costa Rica, Cuba, Indonesia, Timor Oriental y como embajador del Espera, Andrés está leyendo un ratito, voy a entrar. Ahí está. Sudeste Asiático a Asia. Tiene una vasta trayectoria en derechos humanos. Ha sido presidente de la delegación del Perú ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A título personal, ha integrado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano más importante de la ONU encargado de supervisar esos derechos humanos, y cuya presidencia ha ejercido en varias oportunidades. Ha sido igualmente perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El embajador Albert ha sido miembro de los grupos de redacción de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo como Derecho Humano, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Fue autor de la iniciativa de elaborar el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la ONU. Igualmente ha participado en más de 70 conferencias internacionales. Se ha desempeñado como director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se ha desempeñado como presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos y asesor del fiscal de la Nación. Ha desempeñado también la docencia universitaria en el Perú y en la Universidad de Derechos Humanos de Ginebra, en Suiza, de la cual integra su consejo científico. Ha sido una persona muy prolífica, es autor de 20 libros de carácter histórico, lingüístico y jurídico. También ha sido reconocido como presidente emérito de la Fundación Ricardo Palma. Nuestro país le ha conferido la más alta distinción que otorga la Orden del Sol del Perú. Igualmente ha recibido el Premio Internacional por su labor en pro de la libertad religiosa. Querido embajador Juan Albert, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Va a conversar con nosotros sobre algunos casos relativos a la negociación en la solución de controversias internacionales. Le escuchamos. Muy buenos días a todos. Ante todo, quiero felicitar al embajador Óscar Maburto de Romaña por este evento que yo creo que tiene mucha actualidad y es sumamente importante. El hecho de haber convocado también al doctor Aníbal Sierral, a quien acaba de hacer una muy ilustrada exposición sobre las materias que estamos abordando y con la experiencia que señaló que en más de la mitad de su vida la ha dedicado al estudio de las negociaciones internacionales. Realmente, después de haber escuchado su disertación, así como la que nos ofreció la doctora Elena Carnero Arroyo, lo que me queda a mí por abordar, porque suscribo plenamente lo que han expresado quienes me han antecedido en este conversatorio. Yo creo que tendríamos que considerar, y en eso estamos de acuerdo todos, que estamos viviendo un periodo histórico sumamente importante, generado todo, digamos, por el ascenso al nuevo presidente de los Estados Unidos, que es el señor Trump, que ha puesto en ejecución una serie de medidas que no son nada nuevas y que el doctor Aníbal Sierralta también ha recordado al mencionar el nombre del libro que el presidente Trump escribió tiempo atrás con sus tácticas de negociación. Ahora, todos estamos siguiendo este acontecer que es sumamente preocupante, porque si bien tenemos muchos instrumentos propios del derecho internacional, como empezando por la Carta de las Naciones Unidas, pero aquí tenemos también algunas cuestiones que permítanme que haga mención. En el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas, en su inciso primero se dice: la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. La primera pregunta que yo puedo hacer: ¿es así? ¿Eso es real? ¿Es jurídico? Sí, políticamente podríamos decir que lo jurídico está por encima de los intereses políticos. Yo dejo esta pregunta para la reflexión, porque todos sabemos que no todos los estados tienen el mismo criterio de igualdad soberana para todos sus miembros.
El, el inciso segundo se refiere a que se debe los derechos y beneficios inherentes a la condición de los miembros de la ONU deben cumplirse de buena fe con respecto a las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. Yo escuchaba, como es natural, toda la exposición que el doctor Aníbal Serralta hizo, y yo diría, se puede decir que existe una buena fe con los métodos que está aplicando el presidente Trump, o no estamos aquí frente a un rompimiento total, no solamente de la política, sino también de la justicia y de la ética, que fue un punto que me gustó muchísimo cuando el doctor Serralta lo mencionó, porque el aspecto de la ética es lo que legitima al derecho internacional público. Paso viendo también la propia Carta de la ONU, y aquí, en su capítulo 4, se refiere a la existencia del Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad es la negación del principio de igualdad de todos los estados, porque el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes que se basan en el inciso tercero del artículo 27 del Consejo de Seguridad contenido en la Carta de la ONU. Aquí no se menciona la palabra veto. Hay que hacer la interpretación del inciso tercero. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones, es decir, las que no son cuestiones de procedimiento, tienen que ser aprobadas por el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes, que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y se establece además aquí que las decisiones del Consejo de Seguridad tienen carácter vinculante para todos los países. Entonces, se dirá, desde el punto de vista político, no había ninguna otra posibilidad para que las Naciones Unidas pudieran actuar. Pero el hecho es que no podemos dejar de mencionar esa anomalía. Hace ya muchos años, en un libro que yo escribí, Tratados Internacionales y Ley Interna, que fue publicado por la Universidad de Lima y el Fondo de Cultura Económica, hago mención a este tipo de contradicciones que tiene el derecho internacional. Entonces, ahora estamos, si hablamos de lo político o hablamos de lo jurídico, si hablamos de lo jurídico, yo diría que todo el ordenamiento construido a lo largo de muchísimos años está duramente golpeado por un estilo de negociación que está en contradicción directa con todos los principios de la ONU. La integridad territorial, entonces, bueno, no quiero abundar, pero en estos días todos sabemos el caso de Groenlandia, que el propio presidente de los Estados Unidos ayer ha dicho, sí, o lo compramos o vemos otra forma para poder incorporar a Groenlandia en nuestro territorio, ¿no? Ha motivado la reacción contraria de las autoridades de Groenlandia, que está siendo visitada en este momento no solamente por la esposa del primer vicepresidente, sino por el primer vicepresidente, que naturalmente ha generado también la protesta de Dinamarca, porque Groenlandia es una dependencia con un alto grado de autonomía, pero dependencia al mismo tiempo. Lo expresado por el presidente Trump de que podría la Franja de Gaza transformarse en una riviera, ¿no? Y que los habitantes de la Franja de Gaza se repartan entre los países árabes vecinos, pues está
indicando también una contradicción con todos los principios fundamentales de la ONU y, diría yo, de la ética, porque no se puede atentar en esa forma contra la vida, la salud, la sobrevivencia de los seres humanos que habitan en la Franja de Gaza. Esto es, creo yo, algunos puntos que tendríamos que analizar. ¿Por qué razón se ha demostrado en este momento que las actitudes, la posición que el presidente Trump ha tomado rompe todos los principios de respeto al derecho internacional público y rompe también todas las normas de tacto político? Tanto el doctor Sierralta como la doctora Carnero han hecho incidencias, han hecho menciones a ciertos puntos sumamente mencionados con esto. Yo creo que Estados Unidos está ejerciendo su derecho a retirarse, como lo hizo en su momento de la UNESCO, ahora, semanas atrás, de la Organización Mundial de la Salud. En fin, todo eso, esos espacios que quedan se van a ser llenados y prontamente. Eso no es algo que pueda generar una molestia muy grande, pero la, la negociación supone, como ha sido señalado por los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, suponen pues una serie de pautas, de normas, ¿no? Ambos expositores se refirieron al poder de negociación que comprende lo económico, tecnológico, político, los del conocimiento, el impacto de la inteligencia artificial, de la fuerza comercial. Indudablemente que todos son cuestiones que entran ahí. Yo agregaría uno, que es el factor religioso y que está presente en el conflicto entre Rusia y Ucrania y también en el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza. Son cuestiones que no podemos dejar de mencionar en una negociación. Y si no se analiza, si previamente no se hace un estudio detenido de las circunstancias, se va al fracaso. Es lo que concretamente hemos visto en los últimos tiempos, cuando al aparecer este conflicto entre Rusia y Ucrania, el Papa ofreció su mediación. A mi modo de ver, no se consideró la influencia de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania, cuyo jefe es también el patriarca de Moscú, el patriarca Kirilos, quien inmediatamente se opuso. Y no podríamos referirnos ahora a todo ese conjunto de rivalidades que sobrepasan los aspectos comunes en la fe que puedan tener esas dos ramas cristianas, sino que los intereses políticos de cada uno de esos estados también han entrado en juego. Al final, el patriarca de Moscú consiguió que no se aceptara la mediación del Estado Vaticano, ¿no? Lo cual, haciendo un análisis, pero que sería materia de otras exposiciones, porque no es tan simple explicarlo en unos minutos, pero entra también en el campo de lo que podríamos considerar las negociaciones internacionales para la solución pacífica de controversias. En una negociación, y en esto el doctor Sierralta fue muy contundente cuando se refirió a lo expuesto
en el libro cuya autoría es el presidente Trump, ¿no? Aquí apabullar, acorralar, y si aún respira, se empezarán las concesiones. Es decir, esto es lo que yo diría una negociación al revés, porque la negociación debería empezar desde el principio, pero no estrangulando, acorralando al otro, porque no es una confrontación de intereses que conduzca a un entendimiento entre los estados, porque todos los seres humanos y las colectividades estatales también están integradas por aspectos psicológicos que hacen de una manera u otra imposible aceptar ciertas cosas. Esas presiones para mí inaceptables que está ejecutando el presidente Trump no pueden durar mucho tiempo. No pueden durar mucho tiempo. Ya la cuestión de la lucha de los aranceles también repercute internamente en la economía norteamericana. Y para seguir también los aspectos internos de lo que ocurre en Estados Unidos, podríamos decir, por un lado, los gobernantes que están acompañando al presidente de Trump también están dando a entender que las cosas se están superando o acercándose al límite de lo que podrían ellos aceptar. El poder judicial norteamericano, que ha tenido siempre fama de colocar las cosas en su sitio, también está en este contexto de lo que estamos mencionando. Yo creo que hay también que mencionar la cuestión de los actores no estatales. Dentro de los agentes no estatales que intervienen en una negociación, no podemos dejar de mencionar el peso enorme que tienen las empresas transnacionales. Años atrás yo participé en una conferencia sobre las incidencias y prácticas corruptas de las empresas internacionales y después de 10 años de debates no se llegó a ninguna conclusión, porque la propia Asamblea General de las Naciones Unidas había señalado como plazo máximo el tope de 10 años. Y ahí quedó, pero los problemas de las empresas transnacionales los estamos viendo y esto yo creo que tiene que ser motivo de un análisis y de reconocer que de una manera u otra estas grandes multinacionales deben participar en las negociaciones, ¿no? Hubo también, y aprovecho para mencionar, yo creo que es muy importante en cierto tipo de negociaciones la aplicación de lo que conocemos como diplomacia de segunda vía. Funcionó perfectamente en el caso de Perú con el Ecuador, cuando intelectuales tanto de Perú como el Ecuador participamos, y digo participamos porque me solicitaron mi colaboración para hacer parte de estas conversaciones, no en mi condición de diplomático peruano, sino como intelectual peruano. Creo que estos son aspectos que realmente tenemos que considerar. Yo creo que los métodos utilizados por el presidente Trump en relación, por ejemplo, con el caso concreto del problema que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, creo que el tiro le está saliendo por la culata, porque el presidente Putin no es ningún ingenuo, no es ningún tonto como para hacer el juego a lo que el presidente de los Estados Unidos quiera hacer. Lo que ocurre también es que los grandes sistemas de información pública son
pertenecen al mundo occidental. Entonces, conocer cuál es el criterio que hay en otros lugares del mundo no nos resulta tan fácil. Hay que estar hurgando y analizando. No todo el planeta entra en el campo de Europa, incluido Rusia también y América Latina. Está el Asia y está África, que también tienen que ser escuchados. Asia es un continente, bueno, por razones de mi vida diplomática, yo he vivido casi 6 años en un país asiático, ¿no? Y yo creo que por lo general nos falta ver que el mundo es un poco más grande de lo que pensamos, que hay mentalidades completamente distintas, que hay muchas veces una tergiversación muy fuerte en las noticias, ¿no? Y lo que sí observamos es que, por lo general, en la prensa se publica una noticia en la cual el día de hoy el presidente Trump es el triunfador y al día siguiente es el derrotado frente al caso Putin. Más complejos son la situación con Irán y los Estados Unidos, lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico y la, la situación cuasi bélica, ¿no? Pero yo creo que no hay un poder absoluto en todo el mundo. Sí, hay un poder mayoritario ejercido en gran medida por Estados Unidos. Podríamos decir que la China se está convirtiendo cada día y casi diríamos que Napoleón Bonaparte fue un profeta al decir lo que iba a hacer China. Es un contrapeso muy silencioso. Los asiáticos tienen una manera de negociar muy diferente de la que puedan tener las, las corrientes anglosajonas o latinoamericanas. Es un mundo completamente distinto y al cual estamos obligados a acercarnos y conocer un poco más. Desde el punto de vista comercial, por ejemplo, el desconocer esos valores culturales ha sido siempre una de las fallas que ha tenido el Perú cuando ha querido conquistar zonas para el comercio en países asiáticos. El, lo que tenemos que hacer países como el Perú es, en la medida de lo posible, preparados para enfrentar este terremoto con maremoto que estamos viviendo, porque si no estudiamos, si no llegamos a conclusiones que sean realmente aportes para la posición que el Perú y otros países, porque el Perú solo no podrá hacer mucho frente a estos nuevos problemas internacionales, pero sí se va a requerir también una, una labor de, de negociación especial para dilucidar cuál va a ser el futuro, ¿no? Y qué métodos son los que vamos a tener que aplicar. De lo que yo leo en la prensa peruana, los artículos que se han publicado en los últimos tiempos sobre estos temas, eh, distan mucho de tener una óptica realmente planetaria. Esto es un punto que considero que se necesita hacer. En lo que se refiere a la incidencia en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, les digo, mi experiencia como miembro del Comité de las Naciones Unidas encargados de la supervisión del cumplimiento de este tipo de derechos humanos, mi visión no es todo lo positiva que yo quisiera.
si estas políticas de los Estados Unidos continúan, va a haber también una degradación de todo este tipo de derechos económicos, sociales y culturales que todos los seres humanos tenemos derecho a gozar. Y ahí también, en el seno de ese comité, he podido apreciar cómo los países de cultura occidental, que no quiero entrar en problemas que se daban años atrás sobre si el Perú formaba parte o no de la cultura occidental y cristiana, ¿no? Pero yo creo que sí lo es. Pero nos falta mirar un poco qué es una posición desde el punto de vista del Islam, por ejemplo, ¿no? Algo desconocido casi por completo en nuestro medio y que también está influyendo de una manera enorme en la política internacional, está afectando mucho a los países europeos y en medio de estas turbulencias que estamos viviendo, donde la razón, así entre comillas, la tiene el poder, ¿no? Y nosotros no tenemos un poder semejante, más que el de la expresión, el de la lucha de las ideas, ¿no? Y Estados Unidos también debe ser consciente de que en sus relaciones con América Latina está perdiendo y lo que pierde no lo recupera con facilidad. Creo que falta también que en Estados Unidos surja un movimiento que coloque las cosas en el fiel de la balanza. Y la fisura generada con el Canadá y con México por la cuestión de los aranceles y en qué medida nos puede también afectar a nosotros, es cuestión de más estudios sobre este tema, pero tenemos que ser conscientes de que lo jurídico está quedando momentáneamente de lado. Y esto es realmente algo muy grave, porque son las normas de convivencia mismas que la comunidad internacional ha debido tener. Le pregunto a la doctora Luciana Cumpa, no sé, ¿estoy al borde del tiempo concedido o todavía tengo... Sí, ya estamos al límite de la intervención. Bien, entonces voy a concluir con esta intervención y como viene todavía una rueda de preguntas, pues seguiremos abordando este tema. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias al embajador Juan Álvarez Vita, miembro titular e integrante del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. A continuación vamos a hacer una rápida ronda de preguntas. Y en primer lugar queremos trasladar la primera consulta al doctor Aníbal Sierra Alta. En realidad son dos preguntas en una sola. Y esta pregunta dice, ¿cómo negociar con un negociador duro o conflictivo? Y en esa línea también pregunta, ¿cuál considera usted que son las principales cualidades que un negociador debe tener? Bien, son dos preguntas. La primera pregunta es cómo negociar con una persona conflictiva. Esto es lo que en el mundo de las negociaciones se llama negociación con personas especiales o anormales, le dicen algunos. Uno se va a encontrar con un mundo en un mundo donde hay diferentes personas con diferentes naturalezas y características. Bien, cuando se discute con personas especiales, yo recomiendo dos cosas. Primero, una absoluta paciencia, porque usualmente estas personas lo que quieren es expresar y ser escuchadas, ¿no? Así es que lo primero es armarse de gran paciencia para escuchar. Yo recuerdo que una vez conversando con un profesor me decía, no me digas sí como a loco, ¿no?
¿Por qué? Y en una negociación yo le dejaba escuchar y le decía sí, 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 hasta que me dijo, no me digas sí como a loco. Bueno, esa es la primera tarea, saber escuchar con este tipo de personas. La segunda es tratar de descubrir qué es lo que está detrás de esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de él? Y cuando me refiero a atrás, es la historia del país, la historia de la institución y en el caso del individuo, la historia nuestra, es decir, mi pasado. Esto es lo que los psicoanalistas llaman tratar de descubrir tu inconsciente, tu subconsciente. ¿Bien? Esas son las dos recomendaciones. La segunda pregunta creo que se refiere a qué recomendaciones hay para quién me dices, ¿me podías repetir? Sí, claro. ¿Cuáles serían las principales cualidades que un buen negociador debe tener? ¿Que un embajador? Un negociador debe Ah, tener. un negociador, un negociador. Bueno, eh, miren, hace algunos días yo tuve la oportunidad de ver un reportaje que en la Deutsche Welle hicieron a unas tejedoras del Cusco. Y las tejedoras del Cusco, en esa sinceridad o candidez que da la honestidad de la persona campesina, le preguntan, ¿cuáles ustedes creen que son las características que debería tener una persona que se dedique a la tejeduría de lana? Y dijo tres pautas que creo que son válidas para el campo de las negociaciones. Primero, que te guste. Segundo, que ames lo que estás haciendo. Y tercer lugar, que te entrenes, que te capacites. Fíjense que la campesina dice algo que ningún profesor de una escuela de administración diría. Un profesor de escuela de administración primero que diría es al revés. Primero capacítate, entrénate, luego estudia los libros. No, lo primero tiene que gustarte, tiene que gustarte. Segundo, decía la campesina, tienes que amar. Y tercero recién, es capacitarte. Así que estas serían mis recomendaciones para un negociador. Muchísimas gracias, doctor Sierra Alta. Vamos a compartir la siguiente pregunta para la doctora Ena Carnero, que también son dos. La primera es, ¿puede explicarnos, doctora Ena Carnero, cuál sería la diferencia entre mediación y buenos oficios? Y la segunda pregunta es, respecto al caso del presidente Trump, ¿cuáles serían los límites éticos que debe existir en toda negociación internacional? Bien, gracias por la pregunta. Yo creo que respecto a la diferencia entre mediación y buenos oficios, una diferencia bien clara es que, bueno, en los buenos oficios, como su nombre lo indica, em, se trata a las partes, no, digamos, de convencer, de que las partes se acerquen a una solución del problema planteado, ¿no? O de la controversia. De eso se trata, como de alentar a las partes, ¿no? A que tengan que solucionar su controversia. Y ese es en los buenos oficios, pero en la mediación sí, el tercero, ¿no? O sea, el mediador, aparte de esa función, lo que va a hacer es proponer, ¿no? Va a proponer va a hacer una propuesta respecto a cómo puede solucionar esa controversia, ¿no? Y la segunda pregunta sobre los límites éticos, Así creo que es, era la del presidente Trump. así es. Bueno, ya, respecto a los límites éticos que ha sido muy bien explicado por el embajador Juan Álvarez Vita y también mencionado por el doctor Aníbal Sierra Alta, yo considero pues que desde el punto de vista del derecho internacional se tiene que tener en cuenta los principios de la Carta de Naciones Unidas, que bueno, son negociar, por ejemplo, de buena fe, ¿no? Negociar de buena fe. Y también esto de negociar de buena fe significa que también no una vez alcanzado el resultado de la negociación, que en adelante, ¿no? Se omita una de las partes, no, o sea, omita realizar cualquier conducta, ¿no? En contra
o acción en contra del resultado alcanzado. O sea, eso creo que yo tiene que ver con la ética. O sea, negociar de buena fe, sostener y en aras de sostener esos resultados producto de la negociación, pues evitar, ¿no? Ir en contra, o sea, evitar ir en contra de ese resultado. Eso para mí sería uno de los principales límites éticos, ¿no? La buena fe en las relaciones internacionales. Muchas gracias, doctora. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas planteándole dos cuestiones al embajador Álvarez Vita. La primera pregunta dice, señor embajador, lo que sucedió en la entrevista entre el señor Trump y el señor Zelensky se puede calificar como negociación, sabiendo que el señor Trump escribió un libro sobre ello. Y la segunda pregunta dice, embajador Álvarez Vita, ¿considera usted que el método de negociación internacional de Trump responde a los intereses del Partido Republicano o es más una contingencia, producto de interés del Partido Republicano por ganar votantes propias de la polarización internacional de la política? Bien. ¿Podría repetirme, doctora Luciana, las dos preguntas, por favor? Sí, claro. La primera pregunta dice, lo que sucedió en la entrevista entre el señor Trump y el señor Zelensky se puede calificar de negociación, sabiendo que el señor Trump escribió un libro respecto a ello. Bien. Yo diría que sí fue una negociación esa entrevista, una entrevista que además fue transmitida por la televisión en directo, pero yo tendría que decir una entrevista en la que faltó tino por parte del presidente Trump. Faltó el respeto que merece toda persona humana, y más aún estando junto a un jefe de Estado en una situación muy difícil, pero realmente esto está vulnerando también, porque si recordamos que en esa entrevista uno de los grandes intereses que Estados Unidos tenía era el acceso a lo que se llaman tierras especiales, ¿no? Minerales especiales, así, que Ucrania tiene, había un interés comercial muy grande detrás de todo esto y sigue habiéndolo. Entonces, yo diría que una negociación, sí, pero una organización con falta de ética, con falta de conocimiento de los valores y de lo que ha animado. Además, yo pienso que el sistema Trump de acorralar a la otra parte tiene también sus límites. Y el límite, vuelvo a señalar, es el respeto por los valores éticos. Con respecto a la otra pregunta, tendría, doctora Luciana, la amabilidad de, porque no llegué a tomar nota por completo. La segunda pregunta señala, ¿considera usted que el método de negociación internacional de Trump responde a los intereses del Partido Republicano o es más una contingencia producto del interés de dicho partido por ganar votantes propios de la polarización internacional de la política? Mi impresión personal es que en este método del presidente Trump hay mucho de particular. No podría pensar que hay detrás de esto un consenso partidario. Me parece además, por lo que sigo del desarrollo de la política interna norteamericana, eso no se da. Y además es una posición que creo, algo mencioné también en mi exposición, está yendo contra el derecho a la propiedad, a la subsistencia de muchas familias norteamericanas también. Entonces, no es únicamente la vida internacional de los Estados Unidos considerada químicamente, sino que eso está repercutiendo también en la enorme cantidad de personas que se están quedando sin trabajo, en la incidencia que los aranceles van a tener también en,
en los precios de los consumidores ahí en territorio norteamericano. Políticamente yo veo que esto es insostenible. Me parece que no va a durar mucho tiempo y ojalá que así sea. Gracias. Muchísimas gracias, embajador Juan Agarevita. Y con estas intervenciones damos por terminado nuestro encuentro SPDI del mes de marzo titulado El principio de solución pacífica de controversias en el derecho internacional, la negociación. Mi nombre es Luciana Cumpa García Naranjo. Ha sido un gusto acompañarlos esta mañana y por encargo del embajador Óscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, agradecemos a todos ustedes habernos acompañado y los invitamos a una nueva edición de Encuentros SPDI y también a seguirnos en nuestras redes sociales que nos pueden encontrar con el usuario SPDI Oficial. Muchas gracias a la doctora Ena Carnero Arroyo, el embajador Juan Agarevita y el doctor Aníbal Sierra Ríos, todos ellos miembros destacados de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, por habernos acompañado esta mañana y habernos brindado su tiempo. Buenas tardes. Muchas gracias también. Gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta pronto. Saludos al Gracias. embajador Maurto. Adiós, Enan, muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Hasta luego, doctor Aníbal, Gracias, embajador. doctora. Hasta Placer, muchas luego, gracias. Adiós. Luciana. Chao. Hasta luego.